En este video les presentamos cómo crear y escribir un archivo o fichero de texto en Java, lo cual empezaremos por definir qué es un fichero. Un fichero de texto está formado por una secuencia de caracteres organizados en líneas de igual o distintas longitudes, o bien un conjunto de bits almacenados en un dispositivo y accesible a través de un camino de acceso que lo puede identificar. Estos pueden ser manipulados desde un programa creado en algún lenguaje de programación como Java. Existen dos clases de archivos dependiendo del tipo de datos que contienen. Uno es archivo de caracteres o bien de texto, archivo de bits o binarios. Solo nos concentraremos en archivos o ficheros de texto. Nota: para esta actividad vamos a ocupar un compilador online. El compilador online se encuentra en la página www.tutorialspoint.com. Este compilador nos permite crear archivos desde línea de comando. Vamos a iniciar la parte de la programación. Vamos a Coding Ground, a la sección de Java. Una vez le demos clic, lo que va a hacer es redirigirnos a lo que es el compilador online. El compilador online tiene la siguiente estructura. Del lado izquierdo tenemos los archivos .java, después la sección de editor y abajo la terminal. Como vemos, nos crea una estructura básica de lo que es un programa en Java. Nos crea una clase y un método principal. Ahora, lo que vamos a hacer es iniciar a ingresar lo que son las librerías necesarias para que podamos manejar lo que son los archivos. Estas librerías tienen todos los métodos que vamos a ocupar. Vamos a iniciar con la librería java.io.file. Posteriormente, la librería java.io.filewriter. Después, la librería java.io.filereader. Después, la librería java.io.bufferedWriter. Siguiendo, la librería java.io.bufferedReader. Y ya, para terminar, necesitamos la librería java.io.ioException. Ahora, lo que vamos a hacer es crear los métodos. Vamos a iniciar con el método que va a crear y a editar el archivo. Este va a ser un método estático que no va a devolver nada y va a ser llamado creaArchivo. Además de eso, en sus parámetros le vamos a solicitar un string y este se va a llamar texto. Ahora, dentro del método vamos a declarar un string con el cual vamos a ingresarle lo que es el nombre y la extensión del archivo que deseamos crear. En este caso va a ser archivo.txt. Después vamos a usar la clase file. Vamos a crear un objeto de nombre archivo y este en su constructor vamos a pasarle lo que es el string que acabamos de crear con el nombre y la extensión del archivo. Después vamos a usar la clase bufferedWriter y esto lo vamos a declarar como nulo. Después vamos a usar try y catch. En la parte del catch vamos a ocupar la clase IOException. Y aquí vamos a decirle que nos imprima en pantalla lo que es el error. Ahora, en la parte del try vamos a crear lo que es un enlace al nombre con ayuda del constructor de bufferedReader y la clase FileWriter, pasándole a la clase FileWriter lo que es el archivo, el objeto .file. Ahora, con ayuda del método write, vamos a pasarle lo que es el texto que deseamos que esté dentro del archivo. Y por último, vamos a cerrar con un close.
Bien, ahora vamos a hacer el método que va a leer el archivo. Este va a ser un método estático que no va a devolver nada y va a ser llamado leeArchivos. Este no va a necesitar parámetros. Dentro del método, lo que vamos a hacer es declarar un string, un texto, y ahora en el try y el catch, que va a ser igual al de arriba, con la clase IOException, y de instrucción nos va a imprimir de igual manera el error que pudiera atrapar. Ahora bien, en la parte del try vamos a iniciar con la clase FileReader. Declaramos un objeto y en su constructor vamos a agregar lo que es el nombre y la extensión del archivo que deseamos ingresar. En este caso es el archivo .txt. Después vamos a ocupar la clase BufferedReader. En su constructor, vamos a pasarle lo que es el objeto lector que declaramos arriba. Después, necesitamos que en la variable texto que declaramos usemos el objeto contenido en el método readLine para leer lo que es el primer renglón del archivo. Y por último vamos a pedirle que nos imprima lo que tenga el contenido de la variable texto. Bien, ahora para terminar en el método principal, en el método main, vamos a declarar una variable texto con el texto que deseemos agregar a nuestro archivo que hayamos creado. En este caso vamos a poner un texto. Bien, y después vamos a llamar al método creaArchivo y vamos a pasarle lo que es el string que acabamos de crear con el texto que necesitemos. Después ponemos el método learchivo para saber qué hay dentro del archivo. Ahora lo que vamos a hacer es compilar. Como podemos ver, nos muestra un error de sintaxis. La terminal nos muestra todos los errores que haya detectado en el programa, tanto sintácticos como lógicos en el caso del IOException. Bien, ahora corregimos los errores y damos de nuevo compilar. Como podemos ver, ya no hay ningún error y ahora procedemos a ejecutar el código. Y como vemos, tenemos lo que es el texto que le pusimos a la variable texto en el método main. Ahora, si editamos esto y si está bien el código, debemos ver un cambio. Compilamos, ejecutamos y como vemos, cambió el texto. Y bien, eso sería todo por esta parte. Como actividad de repaso se sugiere la siguiente. Dadas 3 variables, se realice una operación entre ellas. La operación es la siguiente. D es igual a A menos B por C. El resultado va a ser ingresado en un archivo de texto junto con el texto. El resultado es. Por ello, en la terminal debe aparecer la cadena siguiente. El resultado es 510. El código visto va a estar a su disposición.